Buenos días. Bienvenidos nuevamente a este tercer encuentro síncrono que ahora se llaman clases en vivo. Recuerden que estas clases, no están contempladas como obligatorias dentro del cronograma de la universidad. Son clases que yo doy semanales porque entiendo que el proceso de investigación es un proceso que requiere dedicación, tiempo. Y como lo comentaba ahorita antes de grabar, yo entiendo que estamos ahorita pasando por una situación bien complicada con el tema de la energía eléctrica, con el tema, sí, básicamente con el tema de la energía eléctrica. Pero yo solamente les pido, ¿verdad? Que veamos los encuentros, porque aquí es donde se aclaran las dudas. Algunos estudiantes me preguntaban, profesor, que no entiendo tal cosa. Lo invito al encuentro síncrono para que aclare su duda y si no puede estar, revise la grabación, porque esa es la idea. Entonces, bienvenidos Julio, Daniel y Axa. Son los mismos que estuvieron la semana pasada. Gracias por estar aquí. Voy a dividir esta clase en tres partes. La primera parte va a ser un contenido teórico importante sobre los diferentes tipos de investigación. Luego vamos a revisar el foro de actividades, de actividad del título. Y luego les voy a dar orientaciones de cómo vamos a hacer el capítulo uno o momento uno. Y una cuarta actividad, voy a hablarles sobre la elaboración de una planilla obligatoria para la solicitud de la alternativa de proyecto sociointegrador. Esta planilla es una orientación obligatoria pues, que tenemos que hacer en este trimestre, trimestre. Pero en su momento les voy a explicar. ¿Ok? Primero que nada, vamos a hablar de los tipos de investigación. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, el título de la charla lo denominé Diseño de investigación, el tablero de control metodológico. Una guía visual para calibrar las 5 decisiones claves de tu próximo estudio. Nuestro estudio de investigación, el que vamos a hacer nosotros, no importa cuál sea el diseño que hayamos escogido, ¿verdad? Tiene características similares, porque al fin y al cabo la investigación lo que busca es generar conocimiento. Y el conocimiento, es eso, pues es generar un aporte a la comunidad en función de un problema que yo o de una realidad que yo tengo la oportunidad de visualizar. Y esa realidad se visualiza se observa en un contexto particular de estudio en un tiempo. No es algo que se pueda eh, continuar en el tiempo a menos que sea una teoría, que eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos doctorado, pero eso es otra cosa. Entonces, nosotros visualizamos un problema, estamos en un contexto de estudio, estamos, por ejemplo, en nuestro lugar de pasantía, estamos, por ejemplo, en nuestra comunidad,
estamos, por ejemplo, en nuestra casa, estamos, por ejemplo, en nuestro consultorio y vemos que algo que me llama la atención se repite. Es una realidad. Es una realidad. Poníamos el ejemplo la semana pasada de los niñitos que se dormían en el salón de clase. Eso es una realidad. Hay enfoques que lo llaman realidad, otros lo llaman problema, otros lo llaman situación. No importa. Lo importante es que es algo que está emergiendo en ese contexto. Y en función de esa realidad, a mí me interesa investigar. ¿Ok? Entonces, para yo poder abordar metodológicamente, porque ese es el contexto de esta charla, para yo poder abordar metodológicamente ese contexto, yo debo, ¿verdad?, guiarme por estos 5 parámetros. Yo tengo que tener claro estos 5 parámetros. ¿Ok? El primer parámetro, vamos a mencionarlo y los vamos a definir cada uno posteriormente, ¿verdad? Los 5 parámetros son, para que dice aquí, no existe una metodología universal. Cada investigación es una configuración única que requiere tomar decisiones en 5 dimensiones. Por ejemplo, la dimensión finalidad. ¿Para qué se investiga? La dimensión alcance. ¿Hasta dónde llega mi estudio? El enfoque. ¿Qué tipo de datos se van a utilizar? Temporalidad. ¿En qué momento se recolectan? Y la metodología, ¿cómo se obtienen los resultados? Nosotros dando respuesta a estos 5 parámetros, nosotros podemos comenzar a construir nuestra base para poder argumentar frente a cualquier cuestionamiento o pregunta que quiero investigar, hasta dónde llega mi investigación, cuáles son los datos que yo necesito utilizar, en qué momento los voy a recolectar y dónde se obtienen y cómo se obtienen esos datos. Toda esta información se refleja en el trabajo de grado y esta información aparece en el resumen de la investigación, que es, a mi criterio, el último elemento que nosotros hacemos. La introducción y el resumen es lo último que nosotros hacemos, porque es cuando tenemos toda esta información lista. La metodología, a pesar de que se lleva el método, um, el método, a pesar de que tiene pasos, yo no voy a ver materializado todos esos pasos, sino hasta que yo haya terminado y los haya aplicado. Vamos a ver el primero, la finalidad. La finalidad es el propósito de tu búsqueda. Tú te vas a decir, bueno, ¿qué quiero yo investigar? Por ejemplo, si mi investigación es un informe técnico, yo voy a decir como propósito, la finalidad de este informe es diseñar un programa de intervención para abordar esto y tal cual. Ese es el propósito de este trabajo. Si es un trabajo de enfoque cuantitativo, entonces yo pudiese decir, bueno, yo quiero describir el fenómeno o yo quiero relacionarlo, correlacionarlo. ¿Qué relación tiene una variable con la otra? Si yo de repente voy a trabajar en un enfoque cualitativo, bueno, mi propósito será comprender, comprender. Entonces, bueno, observen que en este parámetro yo busco en mi redacción, en mi propósito, llegar a el objetivo de investigación, que en los elementos, en los diseños cuantitativos se llama objetivo, en los diseños cualitativos se llama
propósito de investigación. La finalidad de mi investigación, cuando mi investigación es básica o pura, yo necesito generar conocimiento nuevo sin una aplicación inmediata. Cuando mi investigación es aplicada, yo busco resolver problemas concretos de la realidad, que es nuestro caso, ¿verdad? Pero cuando mi investigación busca un desarrollo tecnológico e innovación, buscamos crear o mejorar productos, procesos o servicios con impacto práctico y social. Nosotros, para hacer un informe técnico de diplomado, estamos en esta finalidad. Crear o mejorar productos o procesos o servicios con impacto práctico y social. Los que están trabajando en investigación, en enfoques cuantitativo y cualitativo, la mayoría están inmersos en esta finalidad, buscar resolver problemas concretos. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente parámetro. El siguiente parámetro es el alcance. ¿Cuál es la profundidad de mi estudio? Hay diferentes niveles de investigación, se llama niveles. Yo les voy a presentar aquí algunos de los niveles. ¿Ok? Depende del método. ¿Ok? Hay algunos niveles, depende de los autores, los niveles cambian, pero estos son los más comunes. El nivel uno, exploratorio, es aquel que indaga temas poco estudiados y genera hipótesis. El nivel descriptivo es el que caracteriza fenómenos, personas, grupos o contextos. El nivel correlacional es el que examina la relación entre dos o más variables. Y el nivel explicativo es aquel que determina causas y efectos. Explica por qué ocurre un fenómeno. Yo tengo que tener eso claro también. ¿Cuál es el nivel de mi investigación? Cuando yo redacto la sección de alcance, yo lo describo allí, yo lo escribo, yo lo redacto. Esta investigación tiene un nivel descriptivo ya que permite caracterizar y entonces ahí nosotros nos quedamos, porque no podemos estar haciendo cosas que no están proclamadas en el informe. El otro parámetro es por su enfoque, es decir, la naturaleza de los datos. Los datos que yo voy a obtener del contexto. Si yo voy a utilizar datos numéricos o análisis estadísticos para probar esas hipótesis, decimos entonces que mi trabajo es cuantitativo, de enfoque cuantitativo. Si yo quiero explorar significados y experiencias desde la perspectiva de los participantes, decimos entonces que nuestro enfoque es cualitativo. Pero cuando yo integro los dos, tenemos un enfoque mixto. Esto lo vamos a ver mucho en los informes técnicos, porque si usted obtiene los datos, la naturaleza de los datos, a través de cuestionarios dicotómicos, escalas de Likert, test psicométricos, inventarios, etcétera, usted está utilizando un enfoque cuantitativo. Pero si usted va a abordar la información, va a obtener los datos desde entrevistas, porque a usted le interesa conocer la perspectiva de los participantes, usted está trabajando con un enfoque cualitativo. Pero si usted aplica test psicométricos y también aplica entrevistas, usted está trabajando con un enfoque mixto. Es importante eso porque en algún momento eso lo va a necesitar. El otro parámetro es el diseño temporal, es la captura del tiempo. ¿Cuándo yo voy a capturar la información?
Si la información yo la voy a capturar en un momento específico, es diseño transversal. ¿Ok? Yo capturé la foto desde el 1 de febrero al 15 de febrero, porque los seres humanos cambiamos y eso puede cambiar. Y es longitudinal cuando la recolección de los datos son en dos o más momentos. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, hice una investigación en un momento y la hice luego en otro momento y luego la hice en otro momento y así sucesivamente. Esos son los estudios longitudinales, que son bellísimos, por supuesto. Muy bien. Ahora nosotros, la tercera variable es el diseño metodológico, es decir, el nivel de manipulación de control. Por ejemplo, si yo tengo que controlar totalmente las variables, manipulando las variables para establecer la causa entre un elemento, entre una variable y la otra, decimos entonces que el diseño metodológico es de control total. Por lo tanto, es experimental. Si yo controlo, manipulo las variables sin la asignación aleatoria de los participantes, es decir, que la asignación de los participantes no es aleatoria, entonces decimos que es cuasi experimental. Pero cuando nosotros solamente vamos a observar el fenómeno, que es la gran mayoría de los trabajos que nosotros hacemos acá, entonces decimos que nuestro diseño de investigación es no experimental. Observa fenómenos sin manipular las variables. Por ejemplo, cuando yo estoy redactando mi resumen, yo digo, este trabajo es de tipo desarrollo tecnológico e innovación, ya que crea o mejora productos, el servicio, etcétera. Es de tipo descriptivo porque caracteriza los fenómenos, describe grupos o contextos. Es con enfoque cuantitativo porque usa datos numéricos y análisis estadístico para probar las hipótesis. Es de tipo transversal porque recolectó los datos en un momento indicado y es no experimental porque solamente observamos los fenómenos. ¿Ven? Esos son los 5 parámetros que yo debo proclamar en algún momento en la introducción, en el resumen, y tienen que estar desarrollados en todo el trabajo de investigación. Entonces, vamos a ensamblar la anatomía de un estudio real. Evaluación de una nueva APP de lectura en el rendimiento de los estudiantes durante el año 2024. Finalidad. Busca resolver el problema del rendimiento escolar, por lo tanto es aplicada. Alcance. Es explicativa porque determina si la APP causa un mejor rendimiento. Es temporal, la temporalidad es longitudinal porque mide la APP al inicio y al final del año. Es cuantitativa porque mide puntaje en los exámenes y es cuasi experimental porque manipula el uso de la APP en clases preexistentes sin asignación aleatoria. O sea, no vamos a definir qué es lo que sino que simplemente la vamos a modificar. Entonces, cuando yo voy a construir mi trabajo, bueno, yo escojo esos 5 parámetros, yo elijo. En este caso, en el ejemplo que pusimos, es aplicada, es explicativa, es cuantitativa, es longitudinal y es cuasi experimental. ¿Ok? Un informe técnico, por ejemplo, un informe técnico típico de la UBA, pudiera ser desarrollo, tecnología e innovación, puede ser explicativa, puede ser cuantitativa, puede ser transversal y no experimental. Puede ser. Bueno, espero que esta información
les haya servido para aclarar un poco más estos aspectos de metodología. Elegir el tipo de investigación adecuado depende del objetivo, el problema y el contexto de estudio. Es importante eso. La metodología es la herramienta, no el destino. Guarda esta lámina, guarda esta información para aclararlo. Probablemente al principio de nuestra investigación no lo vamos a necesitar, pero en algún momento tenemos que recordar, así que lo tenemos en el video. Muy bien, vamos a ver entonces hoy una revisión. Yo quiero hacer una revisión del trabajo que ustedes han estado haciendo. ¿Ok? Vamos a revisar el aula virtual y alguno de los estudiantes que esté aquí, que desee, revisamos el ejercicio de los títulos. Ah, pues si podemos revisar la mía, profe, buenísimo. A ver, que note bien el momento que estoy abriendo aquí. ¿Quién fue Julio? Sí, sí, yo. Ah, perfecto. Vamos a ver entonces. Ok, vamos a revisar el de Julio. Ok, aquí está. Trabajo final de grado. Julio va a escoger un trabajo final de grado. ¿Ya tienes tu tutor, Julio? Sí, lo voy a hacer con la profesora Mari Francis. Muy bien. Dice, descripción de la situación problema. ¿Ok? Muy bien. Poco a poco tenemos que irnos apropiando de de los constructos de, de acuerdo al enfoque que nosotros hayamos elegido. La Universidad Bicentenaria, por ejemplo, no, o sea, educando, no estoy cuestionando, ¿oíste? Para que, Ok. No, no, ajá, no, listo, listo. ajá. Él va a trabajar con un enfoque cualitativo, entiendo. Y entonces, Sí. en, en el caso de él, no lo llamaríamos, claro, yo coloqué ese término general para que todos tengamos un constructo que nos permita tener claridad todos, no importa el enfoque que hayamos utilizado. Pero en el caso de él sería descripción de la situación contextual. ¿Sí? Aquí yo coloqué Ah, ok. esto, pero ya sabemos que él se va a ir apropiando de esos títulos y subtítulos, ¿verdad? Que nos va a permitir a Ok, nosotros ser coherentes con el enfoque. Entonces, en el caso de él, ya él no va a utilizar descripción de la situación problema, sino que se llama descripción de la situación contextual. La Biblia de nosotros en la Universidad Bicentenaria de Aragua es el manual de trabajos de grado, de pregrado, siempre. Seguimos entonces aquí. La formación universitaria actual, particularmente en el campo de la psicología, exige un alto compromiso cognitivo y emocional. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremento significativo de las expresiones de apatía y desmotivación académica en la generación Z, jóvenes nacidos aproximadamente entre los mediados de los 90 y la primera década de los 2000. Esta cohorte comparte características particulares. Crecieron en la era de la inmediatez digital, la sobreestimulación y en el caso específico de Venezuela, bajo un entorno socioeconómico de alta incertidumbre y de crisis sostenida. Desde una perspectiva psicosocial y psicodinámica, esta desmotivación no puede reducirse a una simple falta de interés o pereza.
parece responder a una fragmentación o vulnerabilidad yoica, muy bien, donde el estudiante experimenta dificultades para sostener su valía, regular su autoestima y encontrar un sentido de continuidad o propósito frente a las exigencias académicas. Muy bien. Yo no soy especialista en psicoanálisis, lo he estudiado cuando hice la maestría en psicología clínica, me dieron clase tres psicoanalistas, uno netamente psicodinámico, el otro lacaniano, el otro junguiano. Tuve esa virtud Ok, y, y creo desde mi poca base que está muy bien redactado esta situación, un problema. Sería bien, sería muy ok, chévere que tú pudieras, claro, esto es ya cuando vayas a hacer la construcción del momento uno, colocar datos, ok, o información experiencial. Por ejemplo, en una entrevista que se le hizo, en una conversación que se sostuvo con fulano de tal, él narraba esto. O hay unos datos de la Organización Mundial de la Salud que dice esto otro, o algún autor netamente del enfoque psicodinámico que nos permita ok, darle sustento. Pero claro, eso es ya otro nivel. Aquí como está, está perfecto. Muy bien. Identificación del fenómeno de estudio. El fenómeno central de esta investigación es la vivencia. Y quiero destacar esto, quiero destacar la importancia suprema para todos los estudiantes de investigación aplicada que van a hacer trabajo final de grado, que usted tenga un tutor que lo esté acompañando desde el principio. Porque el tutor que está acompañando a Julio debe tener conocimientos del psicoanálisis. Debe poder acompañarlo estructuralmente, metodológicamente y estructuralmente de forma especialista, porque de lo contrario, va a ser un trabajo más difícil, pues. Entonces, todos los que van a hacer el trabajo final de grado deben apropiarse, deben buscar un tutor que los acompañe en el proceso. Entonces, eh, en el informe técnico, yo voy a acompañarlos con más vehemencia, porque es la gran mayoría de los estudiantes que normalmente escogen informe técnico. Y ustedes cuando inscriban su diplomado, ustedes van a tener 5 tutores que los van a ir acompañando en la construcción del trabajo. Y los que están haciendo proyecto ABP ya tienen su tutor proyectista. Entonces, eso es importante. O sea, aquí los que no tienen el tutor y que tienen que buscarlo es el que hace trabajo especial de grado. Los que hacen diplomado, la universidad se los asigna. Los que hacen proyecto ABP, la universidad se los asigna. Pero los que hacen trabajo especial de grado deben buscarlo y bajo las características que ya hemos conversado. El fenómeno central de esta investigación es la vivencia subjetiva de la desmotivación académica interconectada con la vulnerabilidad yoica. Muy bien. La desmotivación académica como experiencia vívida. La vulnerabilidad yoica, déficit del ser, esas son las categorías de estudio. En el caso de Julio, como es un trabajo cualitativo, no se llaman variables de estudio, sino que el constructo es categorías de estudio. La población de estudio serán estudiantes y profesores de la universidad, de la Escuela de Psicología. Al ser un estudio fenomenológico, se entrevistarán 4 estudiantes que se encuentran en diferentes trimestres de la carrera y 2 o 3 profesores de cada escuela. Yo, bueno, no sé qué conversaciones has tenido con tu tutor, pero siempre es bueno eh, delimitar. ¿Sí? A menos que tú vayas a hacer, hay una técnica de investigación, ajá, que se llama grupos focales. Los ok, grupos focales es cuando tú entrevistas a estudiantes, entrevistas a profesores y luego haces un grupo donde están todos, estudiantes y profesores.
Ok, pero Eso es muy rico, eso es muy, muy, muy bueno, pero bueno, requiere logística, requiere tiempo, ¿no? Entonces tienes que conversar con tu tutora, me imagino que está en esos periodos iniciales de conversación, sí, correcto. para ver si delimitas a solo estudiantes, porque en fin y al cabo tú estás aquí hablando de la generación Z, y la generación Z son los jóvenes, los estudiantes. Aquí me hablaste de formación universitaria, me estás hablando de básicamente de estudiantes. Entonces, aquí me estás hablando de por ahí leí. Claro, la idea era también ver cómo, digamos, la otra cara de la moneda, cómo ven o cómo entienden los profesores este fenómeno, esto que está ocurriendo No, con este grupo de estudiantes. y te entiendo. Por eso coloqué a ver si entrevistaba a dos o tres profesores, a ver, o sea, pero Claro, está como tentativamente, pues no. claro. Sí, es muy importante que cada idea que se incorpora dentro de los parámetros de estudio cambia todo en la visión. O sea, nunca va a ser igual la visión de un docente a la visión de un estudiante. Entonces, yo quiero explorar las experiencias, la vivencia de quién, del Del estudiante estudiante. o del profesor. No, Si del es de estudiante. ambos, está bien, se puede hacer de ambos, ¿verdad? Solo que, claro, eso va a implicar un mayor trabajo y bueno, si tu tutora está dispuesta a acompañarte en ese proceso, bueno, genial, no pasa nada, ¿no? Pero Ok, yo, a menos que el estudiante tenga el recurso, tenga el tiempo y el tutor tenga la capacidad de acompañarlo en el tiempo y todo lo demás, es bueno hacerlo. Si no, mientras más delimitemos el trabajo, mientras más delimitemos, va a ser más fluido sobre todo en este tipo de trabajos que son de pregrado. Como yo ok, entiendo que nosotros somos seres que siempre necesitamos y buscamos más, así como decía Lacan, esa necesidad de llenar ese vacío que tenemos, pero que nunca lo llenamos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir buscando más estudios y probablemente cuando tú hagas tu maestría o tu especialización, tú puedes este mismo trabajo, lo puedes ir incrementando, lo puedes ir nutriendo cada vez más, incorporando más variables, pues, o más categorías de estudio. Entonces, bueno, muy bien ok, por aquí. Mi recomendación es esa, que trates de ok, buscar este, mm, que se delimite. Por otro lado, eh, normalmente en trabajos cualitativos, nosotros trabajamos normalmente. Tienes que apegarte a un autor. Por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a entrevistar 6 estudiantes. De acuerdo a lo que dijo el autor tal, los números impares, tal y tal y tal. Porque hay mucho debate. Hay gente que dice, hay autores que dicen que no pueden ser números pares. Hay otros que dicen que tienen que ser más de tres. Hay otros que dicen que tiene que ser ajá, números impares. Tres, cinco, nueve. Entonces, ok. si vas a colocar 4 estudiantes, tienes que justificar por qué cuatro. Por ejemplo, Ah, listo. en los enfoques cuantitativos, el estudiante, si trabaja, cuando trabaja con una muestra, él trabaja con una muestra que una fórmula le sacó, o sea, él aplicó a la población una fórmula y esa fórmula le dijo, tienes que aplicar el instrumento a 105 personas. Y él tiene que Sí, pues, buscar 105 personas y aplicárselo. En este caso, no tenemos esa rigidez, precisamente por el tipo del enfoque, por el paradigma que estamos utilizando, que es paradigma pospositivista. Pero si hay autores que establecen ciertos criterios para escoger el informante. En tu caso, no serían.
serían informantes, se llaman informantes claves. Entonces, es importante eso, de delimitar a ver y entender que yo por lo menos, y mi trabajo de maestría lo hice cualitativo, fenomenológico, y trabajé Ok. con 6 informantes claves. 6. Viste que eran pares, ¿no? No, mentira, con Ajá. 5, con 5. Trabajé con Ah, ok. 5 porque había puesto 6 y entonces el profesor me recomendó, no, ponlo 5 y Este es un entonces número impar. ese fue el número impar. De todas formas, eso lo Ok, tienes que consultar con tu tutor. ok. Construcción Sí, del sí, título. ya tomé Ajá, nota de eso. muy bien. Desmotivación académica y vulnerabilidad yoica, un estudio fenomenológico en estudios de psicología de la generación Z. Muy bien. Me parece bien. Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, la universidad establece, vamos a ver el título. Son 15 palabras, ¿no? Ajá, vamos a revisarlo aquí con no, palabras. Ajá. Dice, ¿verdad? El título debe estar en relación directa con el objetivo o propósito general, redactado de forma precisa y clara con una extensión no mayor de 12 palabras. A ver, yo creo que Mm, yo le había puesto ustedes 15. Déjame ver sí, 15 aquí. leí yo. Vamos a ver. No debe superar las 15, sí. Sí. Es que a veces presentamos títulos con 15 y no los aceptan. Pero bueno, tenemos la norma que dice 12. Yo les puse 15. Tenemos que corregir eso. Bueno, hay que ir pensando por si acaso alguna alternativa. De todas formas, Ok, este ejercicio, ¿cómo es? Este es el de julio, sí. Ajá, dice desmotivación académica y vulnerabilidad, un estudio fenomenal. ¿Viste? En estudiantes, y aquí ya delimitas la población, por lo tanto, el título ya descarta la el entrevista de abordaje profesores. de Ok, los profesores, sí. ok, Ajá. En estudiantes de psicología de la generación Z. Vamos a dejarlo así. Yo voy a, de todas formas, voy a consultar esto en el, en la dirección de investigación. Porque tengo muchos años perfecto. trabajando y presentamos títulos con 15 y nos los aprueban, pues. Ok. Ok, Enfoque terapéutico. El trabajo de grado se realizará bajo un enfoque psicodinámico. Muy bien. Diseño de investigación, trabajo final de grado, cualitativo, fenomenológico. Perfecto. Línea de investigación, Estado, Sociedad y Desarrollo. Muy bien. Líneas de la EXI, Psicología y Sociedad. Beneficiarios directos, los estudiantes de psicología, la comunidad estudiantil Z, la Universidad Bicentenaria, docentes de... Ajá. Indirectos, ok. Aquí, básicamente, los directos, son los estudiantes de psicología entrevistados. O sea, ellos son... ok. Y todos los demás son indirectos. Está bien. Y comprender la desmotivación académica desde la vulnerabilidad yoica en estudiantes de psicología de la generación 7. Muy bien. Indagar sobre las características y experiencias, caracterizar la manifestación, no. Caracterizar, develar De verdad. los verbos en cualitativo son menos rígidos. Ok, Develar puede ser. Puede ser un verbo que pudiésemos colocar allí. Develar las manifestaciones de la vulnerabilidad yógica en los... develar es porque descubrimos cuando nosotros estamos explorando, ok. ¿verdad? Develamos. Está muy bien. Entonces, Hiciste en un vez de buen caracterizar, sería develar, profe. develar. De todas formas, Ok, recuerda, siempre en consulta con tu tutor, porque sí, básicamente tu tutor es el que te va a bueno, a validar, pues, a acompañar en el proceso y él es el que va a acompañarte hasta el final. ok. Entonces, siempre tú le das todas estas recomendaciones a tu profesor Sí, estoy tomando nota para eso. y muy bien, revisado.
En clase del 24 de mayo del 2026. Yo después voy a colocar esto aquí para que quede la evidencia, pero yo te voy a colocar lo que te acabo de decir, a todito les voy a colocar lo mismo, pues. Recomendación tal y tal y tal. Ok, Listo. perfecto, profe. Gracias, Gracias, profe. Julio, por estar allí, pues. Vamos a ver si Bueno, tengo otro por allí de informe técnico. Vamos a ver si tenemos Hola, alguno. profe, buen día. Disculpe la Hola, interrupción, llegué un tranquilo. poquito tarde. Por aquí, Marjorie González. Le escribí por el Bienvenida. chat del Zoom. Marjorie. Marjorie González. Sí, esa soy yo. Ah, ok, Igual le listo. escribí por el chat del título y alguna información que tenía. Ok, ok. Vamos a ver entonces. Va a trabajar con un informe técnico, el Sí, diplomado. Ok. sí, y estoy cursando el diplomado a la vez, ya me inscribí. Muy bien. ¿Cuál diplomado estás cursando? Organizacional. Psicología, no, psicología clínica e intervención comunitaria. Muy bien. Vamos a ver. El estrés laboral en psicólogos que laboran en el sistema de salud pública representa una problemática crítica que comprende tanto la salud profesional como la calidad de la atención del paciente. En instituciones públicas del municipio de Baruta, la alta fluidez de pacientes con patologías mentales graves sumada al déficit de personal especializado genera una sobrecarga asistencial insostenible. Según la OMS 2022, el agotamiento profesional en el sector sanitario ha alcanzado niveles alarmantes afectando la toma de decisiones. Ok, está bien, muy bien que hayas utilizado este recurso para describir el problema, que en nuestro caso, para los informes técnicos no se llama descripción de la situación problema. Vuelvo y repito, yo coloqué esto para que fuese un constructo comprendido por todos. En nuestro caso, que es informe técnico, aquí sería descripción del contexto, pero Sí. no pasa Ujú. nada, está bien. Sí, yo ya lo tengo armado en el Word para subirlo, pero Ah, mañana abren la clase, ¿verdad? Para mu- subirlo ya mu- armado según la guía del manual que yo, UBA muy que bien. yo miré. Muy bien. El agotamiento profesional en el sector sanitario ha alcanzado niveles alarmantes. Ta, 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 ta. Asimismo, el DSM-5 reconoce que la exposición crónica a estresores laborales intensos puede derivar en síntomas de agotamiento emocional y despersonalización. Muy bien. Esta situación es especialmente grave en los hospitales públicos, donde la demanda supera la capacidad operativa, evidenciando la necesidad urgente de programas que mitiguen el impacto del estrés en los profesionales de salud mental. Fenómeno de estudio, estrés laboral en psicólogos de instituciones hospitalarias públicas. La población está conformada por ajá, psicólogos con edades comprendidas entre 25 y 55 años, quienes ejercen funciones clínicas en el hospital psiquiátrico público. Los participantes presentan manifestaciones de estrés crónico vinculadas a la alta demanda de pacientes y la escasez de recursos institucionales. El estudio se llevará a cabo en el municipio de Alta. Muy bien. Muy bien. Cuando tú dices la población es porque solamente hay 5 psicólogos en el centro. Sí, hay poquitos psicólogos en ese centro. Yo asistí porque llevé a un amigo que me recomendaron ese centro y justo fui para que lo atendieran ahí. Fue un caos, nos cambiaron la cita varias veces y las Claro, personas que estaban atendiendo en admisión estaban todas enredadas diciendo que no tenían gente. Ese mismo día renunciaron una psicóloga y yo dije, desde esa vez me quedó como eso en la cabeza y ahora cuando, cuando se me presentó esta oportunidad dije, creo que sería buena idea y claro, como puedo quizás asistir allí y hacer entrevistas y todo, me muy pareció bien, bien. muy bien. Pero te pregunto, Ujú. eh, en la totalidad del hospital hay 5 psicólogos. Sí, creo que hay 5 psicólogos, porque los otros creo que son psiquiatras, igual hay poquitos, y algunas enfermeras y gente de admisión. Ok, ok. Porque es importante, pues, Ujú. porque si por ejemplo son 5 y son 5 los Sí. que van a participar, entonces sería Mm. una muestra intencional y que representa el 100% de la población. Y Ah, eso, ya. ¿verdad? Muy bien. Porque entonces si por ejemplo hay Ajá. 10 psicólogos y solamente van a Ujú. participar 5, entonces, claro, uno aquí en el informe técnico no es tan vinculante decir eso, pero igual se Claro. menciona, pues. Pero en un trabajo Ah, final ya. de grado es importante porque tú dices, bueno, mira, en la población eran de 10, pero se abrió la posibilidad que el que de manera voluntaria quisiera Ujú. participar, entonces, bueno, participaron 5.
Es por decir En algo esa así. oportunidad creo que habían 5, pero de hecho habían renunciado algunos, así que capaz son hasta menos los psicólogos que estaban ahí. Claro, te entiendo, claro. Y, o sea, este país que está tan vulnerada a la salud mental, y Sí, ahí es entonces complicadísimo. un psicólogo en una institución pública enfrentar todas las complicaciones que la violencia estructural que hemos sido sometidos durante años, pero particularmente estos últimos años, bueno, afecta, pues, entonces te vas a ir para un hospital, imagínate, el psicólogo necesita también ese espacio, pues, muy bien. Sí, A pesar que tenemos leyes que protegen y regulan todo esto, pero son leyes que no están siendo ejecutadas, lastimosamente. Muy bien, título, Programa de Intervención Psicológica para la Reducción del Estrés Laboral. Muy bien, está muy bien, está chévere. El programa se fundamenta en la terapia cognitivo-conductual. Muy bien, este enfoque ha demostrado alta efectividad en la gestión del estrés laboral, a proporcionar herramientas de reestructuración cognitiva para abordar pensamientos disfuncionales. Muy bien. El diseño, informe técnico, Escuela de Salud y Ambiente, Psicología y Salud. Chévere. 5 psicólogos, muy bien. Familias de todos los psicólogos. Y por supuesto, como es un trabajo que genera este conocimiento y es un programa de intervención que es un servicio, puede beneficiar de manera indirecta, bueno, imagínate a todas las personas que ellos atiendan, a toda la población que se encuentren con ellos. Muy bien. Diseñar un programa de intervención psicológica basado en la terapia cognitivo-conductual para la reducción del estrés laboral. Muy bien. Caracterizar las manifestaciones del estrés, identificar las técnicas. Muy bien, excelente, 20 puntos. Excelente. gracias. Le hago una consulta, entonces para el momento uno, ¿coloco los 5 psicólogos Sí, o no sí, coloco la cantidad? Sí. lo puedes Ah, colocar. ya. Ahorita ya vamos a Ok, hablar de eso. Muy bien. ok. Eh, vamos entonces vamos a ver, yo les preparé a ustedes unas guías que ya se las compartí por el foro de anuncios, ¿ok? Ya se las compartí por el foro de anuncios de cómo hacer, unas guías rápidas de cómo hacer el, este, el momento uno en cada uno de los enfoques, ¿ok? Entonces, aquí está esta guía, ¿no? Recuerden que el momento, vamos a hablar primero del informe técnico. El informe técnico, el capítulo, el momento se llama descripción del contexto. Eso es importante saberlo, se llama descripción del contexto. Y esa descripción del contexto tiene 4 partes. ¿Ok? Las partes de la descripción del contexto son la identificación del servicio. Ya yo les expliqué que nosotros vamos a hacer un programa de intervención. Por ser un programa de intervención, hacemos un servicio. Pero, si usted va a hacer un producto, porque eso también puede pasar, que usted haga un producto, entonces, bueno, usted lo cambia. Y en vez de poner identificación del servicio, usted coloca identificación del producto. No, mira, yo tengo una estudiante, déjame ver si te lo consigo por aquí. Ella hizo, yo tengo una estudiante que dentro de su programa de intervención, dentro de su informe técnico, ella hizo este rompecabezas para la estimulación cognitiva espacial de los niños. Esto lo hizo ella, pues, ¿no? Y tiene un manual de trabajo y todo lo demás. Entonces, bueno, esto es un producto. Si usted va a hacer eso, bueno, también lo puede hacer, pues, ¿no? Pero lo que normalmente nosotros hacemos es un servicio. Pero podemos hacer un producto sin problema. Entonces, si vamos a hacer un programa de intervención, entonces nosotros vamos a hacer identificación del servicio. Esa es la primera sección del informe. La segunda sección es importancia de la necesidad. ¿Ok? Importancia de la necesidad. ¿De qué habla la importancia de la necesidad? ¿Verdad? Aquí dice, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver. Identificación del servicio, ¿qué es?
En el marco de su trabajo de investigación en psicología, la investigación del servicio alude a la definición clara y precisa del programa psicológico que se propone para abordar el fenómeno de estudio. Este proceso se desarrolla en las siguientes etapas. Bueno, aquí te va explicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe tener esta redacción en la fase inicial? El ejemplo, la delimitación del contexto de interés, el ejemplo, la visualización de la realidad, el ejemplo, y la definición del programa psicológico y el ejemplo. Luego después viene la identificación, la importancia de la necesidad. Vamos a quitar esto. El título es así. Entonces, en esta sección es fundamental para justificar la relevancia de su programa psicológico, es preciso convencer al lector de por qué resulta esencial abordar el fenómeno de estudio en el contexto específico identificado. Sí, entonces aquí ya explican, ¿verdad? Si tú aquí te va explicando y el ejemplo. Incorporación de elementos externos. Lean con detenimiento. No lo voy a leer completo porque sería muy largo el video, pero ahí está. Aquí está el ejemplo y tengo que hablar también de los otros enfoques. Luego, los avances científicos, los factores sociales. Después viene el siguiente, el siguiente, todo esto, todo esto es la importancia de la necesidad. Luego después vienen los objetivos de estudio. Los objetivos de estudios que son un objetivo general. O sea, esto es una forma de explicarlo, muchachos, pero recuerden, nosotros tenemos 5 hojas para presentar la descripción del contexto. 5 hojitas. Entonces, o sea, yo coloco todo esto, pero la explicación, pero cuando tú lo vas a presentar, eso tú lo presentarás en 1 o 2 o 3 líneas. O sea, es algo muy breve. Es algo muy breve. ¿Ok? Más bien, esta guía tiene más hojas de lo que usted va a presentar. Entonces, aquí tenemos el objetivo de estudio. Bueno, ya sabemos que el objetivo de estudio es uno solo. El objetivo general, que es diseñar un programa de intervención. Tenemos entonces el objetivo específico número 1, que es caracterizar. El objetivo específico número 2, que es seleccionar o algún verbo similar. Y el objetivo número 3, que es elaborar. O la orientación que hayamos colocado allá. ¿Ok? Y por último, la otra sección es el alcance. ¿Qué es el alcance? Bueno, el alcance es explicar el por qué y para qué yo voy a hacer este trabajo. ¿Ok? Dentro de la redacción del alcance, yo tengo que explicar, tengo que hablar de las líneas de investigación y tengo que hablar de los beneficiarios, de las líneas de investigación y de los beneficiarios. ¿Ok? Entonces, esa sería la estructura de mi capítulo número 1, que se llama Descripción del contexto. Yo les había mostrado ya, creo, un ejemplo. Yo les abría a ustedes, vamos a ver si lo tengo por aquí. Yo tenía todos estos documentos abiertos para no estar perdiéndome aquí en la búsqueda de esto, pero ejemplo del momento 1. Ajá, vamos a ver. Ya yo se los había mostrado, pero se los vuelvo a mostrar aquí. Por ejemplo, ¿ve? Este es el momento 1. Vean. La descripción del servicio. Observen en un párrafo la importancia de la necesidad, que lleva un poquito más. ¿Recuerdan que ya hay una cantidad de explicaciones? 3 párrafos. El objetivo de estudio, aquí están 3 objetivos, el objetivo general con sus 3 específicos. Y el alcance, ¿verdad? Que claramente se ve el por qué y el para qué.
Luego hablamos aquí el por qué y el para qué, las líneas de investigación que están acá y los beneficiarios. ¿Ve? Es algo concreto, puntual. Y esto solamente llevó 5 hojas nada más. ¿Ve? Es corto, es breve. Aquí la gala de todo esto va a ser cuando usted haga su programa de intervención. Los que están haciendo informe técnico, ¿alguna pregunta? Por ahora yo Ahora no. no. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora la guía rápida de elaboración del trabajo cualitativo. ¿Ok? Cualitativo. Evidentemente, estos son líneas muy gruesas. ¿Ok? Muy gruesas. Basadas en el manual de la uva. ¿Ok? Entonces, en el momento uno se llama perspectiva de la realidad y el primer subtítulo es descripción de la situación contextual. Aquí no se presentan datos fríos, sino que se describen cuestiones singulares que te inquietan, así como estábamos hablando, Julio, al principio. Entonces, aquí te va explicando cómo lo vas a redactar. Vas a hacer una inmersión en el escenario. Aquí te explica la factibilidad y la subjetividad, la flexibilidad, el interrogante de la investigación. Al final de la descripción de la situación contextual, se presenta la interrogante de investigación. Luego vienen los propósitos de investigación, que es un propósito general y 3 específicos. La universidad señala que son uno general y 3 específicos. Y aquí hay algunos verbos sugeridos. La importancia de la temática y se acaba el capítulo, el momento uno en cualitativo se llama momento uno. ¿Ok? Pero aquí la redacción es más abundante, la redacción es más abundante. Aquí no hay un límite, o sea, sí hay un límite, unas 10 hojas, una redacción de 7 8 está bien, 9 10 ya es bastante. Pero yo creo que 7 hojas de redacción donde tú presentas la descripción de la situación contextual, el propósito y la importancia de la temática es suficiente. Dentro de la importancia de la temática, nosotros debemos hablar de las líneas de investigación y de los beneficiarios también. De manera tácita se presenta allí. Este trabajo está inmerso, está redactado, está suscrito, está anidado a estas líneas de investigación y estos son los beneficiarios. Entonces tú lo redactas con un poquito más de argumentación. ¿Ok? El lenguaje aquí es importante. El estilo de redacción. El lenguaje, aquí dice, ¿verdad? Tiene que permitir reflexión y el uso de las voces de los sujetos. Por eso yo le comentaba a Julio, bueno, es impactante escuchar a un miembro de la generación Z, de los estudiantes, no sé qué, eh, señalar estos verbatim, pues. Eso le va a dar un enfoque. Aquí lo más importante, aunque yo puedo mencionar estadísticas muy, muy, muy someramente, yo esas estadísticas les pongo voz. Porque aquí lo más importante es comprender las experiencias de los sujetos que nos están dando la información. Y por último, vamos a ver el trabajo, pero desde el enfoque cuantitativo. ¿Aquí hay alguna persona que esté trabajando con el enfoque cuantitativo?
No. En cualitativo yo puedo, en cualitativo yo puedo redactar en primera persona, pero se tiene que sostener la redacción desde el principio hasta el final, todo en primera persona. Eso puede a veces resultar un poquito difícil, pero bueno, esas son conversaciones que deben tener con su tutor. Nadie es cuantitativo. No puedo creer. Bueno, vamos a ver. En el enfoque cuantitativo, el título es capítulo uno, perspectiva de la realidad. Entonces, bueno, la, el primer subtítulo es caracterización de la realidad, porque la palabra caracterización, característica, caracterizar es muy propia del enfoque cuantitativo. Y aquí la manera que se redacta es diferente. Va desde lo general hasta lo particular. Y cuando yo me voy a lo particular es exactamente en el contexto de estudio donde yo estoy abordando el trabajo. Un trabajo cuantitativo no podemos hacerlo, o sea, lo mejor es hacerlo observando el fenómeno, generando la interrogante de investigación y acercándonos a ese fenómeno. Si yo no tengo la población y la muestra de estudio, va a ser muy difícil para mí hacer algo que sea fluido. ¿Ok? Entonces, finalizo la caracterización de la realidad con la interrogante de investigación, que es esa brecha que hay entre el conocimiento que tenemos y el conocimiento que queremos. Esa brecha o esa realidad que queremos, ¿no? Entonces, la siguiente sección es los objetivos de investigación. El objetivo general, ¿verdad? Que tiene verbos como determinar, establecer, medir, relacionar, cuál es la relación, ¿verdad? Relación entre tal y tal, o descripción. Y tres objetivos específicos también. Son tres. Y luego la justificación de la investigación, donde dentro de la justificación yo voy a hablar de las líneas de investigación y los beneficiarios. Aquí hay una guía de cuáles son las preguntas que yo debería tener, que debería responder. Normalmente el capítulo se redacta en tercera persona. El lenguaje es formal, técnico, preciso, etc. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien. Pueden tener No, todas las preguntas, ¿oyeron? Muchas preguntas, eso está bien. Eso está muy bien. Voy a hablarles, me ibas a decir algo. Bien, miren, por último, yo hoy, vean esto, muchachos. Hoy yo les voy a configurar esta tarea. Esto es una tarea obligatoria. Obligatoria. Usted tiene que descargar esta planilla que se las voy a colocar en el bloque general. ¿Ok? Y usted tiene que llenar esta planilla que es la planilla de registro de alternativa instruccional a trabajo final de grado. Esta planilla, todo el mundo debe llenarla. Voy a ponerle aquí un momentico a mi coordinadora para que vea que estamos hablando de este tema. Todo el mundo
estudiantes que hayan elegido diplomado, estudiantes que hayan elegido trabajo final de grado, estudiantes que ya eligieron proyecto y lo están terminando, deben llenar esta planilla. Entonces, apellido, nombre, cédula, teléfono, correo. Aquí vas a marcar qué es lo que tú vas a elegir para el trimestre que viene. Si es trabajo final de grado, si es proyecto o si es diplomado, perdón, aquí diplomado, aquí trabajo final de grado. Si usted llenó el diplomado o el proyecto ABP, hasta aquí llega el llenado de su planilla. Coloca su firma y coloca hasta aquí. Más nada. La carga en el espacio que lo voy a colocar yo como tarea y listo y se acabó. ¿Se entendió eso? Si usted escogió diplomado o trabajo especial de grado, no vas a llenar lo que va aquí abajo, solamente lo que está arriba, incluyendo tu firma. Si tú escogiste trabajo final de grado, debes llenar todo lo que viene a continuación. Tienes que llenar apellido, nombre del tutor, título universitario, cédula, teléfono, correo, diplomado. Esto es el tutor. Si tiene o no diplomado en formación de tutores de la UAS, tienen que preguntarle al tutor. Profe, ¿tú tienes el diplomado? Si no tiene el diplomado, no puede ser tu tutor, a menos que sea doctor. Si es doctor y su título universitario es el mismo que tú quieres optar, entonces, bueno, él sí puede ser tu tutor. Pero si no tiene el título de doctor, tiene que tener el diplomado en formación de tutores de la U. Tienen que preguntar eso. Luego vas a poner aquí el título de investigación consensuado con tu tutor, el objetivo general, los tres específicos. El diseño de investigación, paradigma, por ejemplo, el caso de Julio, paradigma positivista, método, enfoque cualitativo, método fenomenológico, hasta ahí. La línea de investigación institucional y la línea aplicada a la escuela. A diferencia de los demás, esta planilla debe estar firmada por el participante y por el tutor. Guardan esa planillita y la suben a la tarea que voy a configurar hoy, porque esa tiene un fin, o sea, hay una fecha tope para llenar eso. Por lo tanto, tenemos trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ¿Está claro, verdad? Bueno, cualquier sí. cosa, si tienen duda, bueno, pueden tener dudas sin ningún problema. Y entonces me la hacen por el foro de dudas. Si algo muy particular, muy particular, muy de ustedes, en el foro en la mensajería privada. Pero si es una duda con respecto a la materia, por el foro de dudas. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nuevamente nos vemos el domingo. Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos trabajo. Voy a compartirles otros recursos por el foro de anuncios. Revisen siempre el foro de anuncios. Cuídense, pues. Muchísimas gracias. Gracias por Chao. todo, chao. Chao.